Sí, doctor, lo vemos. Ya, esperamos 2 minutos para empezar la clase. Y por favor, muéstrenme sus imágenes. Me faltan 12 exámenes para terminar de corregir el último parcial. Lo voy a hacer en la tarde y ya les mando hasta la noche sus notas. Por favor, no se olviden leer el libro. El libro oficial de la materia está muy bonito y yo me voy a basar también en él. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico? La diferencia es que, si ustedes se acuerdan, en la última clase yo les hablaba del glomérulo, pues, más o menos así, arteriola aferente, glomérulo, ¿sí? Un anillo, una madejita de vasos y la arteriola eferente, ¿no? Arteriola eferente. Y luego venía la cápsula de Bowman. Esta es la cápsula de Bowman, que es el filtro. Pero les decía también que la cápsula de Bowman está formada por 3 unidades, por 3 hileras, si ustedes quieren, de compuestos. La primera hilera, la más cercana al glomérulo, es un endotelio de células, ¿sí? Más o menos así, que se llaman las células endoteliales, ¿ya? Imagínense entonces que bien cerquita al glomérulo estén las células endoteliales, ¿ok? Y después hay una membrana basal. Hay una membrana basal importante, y después están unos podocitos, ¿sí? Por fuera de la membrana basal hay unos podocitos que son otro tipo de células que están separadas entre sí, y donde vamos a encontrar una unidad que se llama la unidad de filtración glomerular, ¿sí? Este espacio que hay entre podocito y podocito es la unidad de filtración, equivale a la unidad de filtración glomerular. Es decir, por ahí filtran normalmente el agua, normalmente los electrolitos, normalmente el azúcar, normalmente el bicarbonato, etcétera, ¿no? Sodio, cloro, potasio, magnesio, en fin, ¿ya? Puede filtrar el azúcar también. Y normalmente no filtran las proteínas porque las proteínas son un poco grandes, ¿ok? Pero de las proteínas, la menos grande es la globulina, la que está conformando los glóbulos rojos. Entonces, si por alguna razón, imagínense, por cualquier razón, uno de estos podocitos es lesionado, les decía que aquí está la membrana basal, ¿ya? Esa es la membrana basal. Y miren ustedes, el podocito del centro se ha lesionado y la unidad de filtración, ¿sí?, ha aumentado. Entonces, por ahí van a poder pasar fácilmente las globulinas, que son las más pequeñas de las proteínas, ¿sí? Y dependiendo cómo esta membrana
se vaya lesionando cada vez más grandemente, pues vamos a ver si tenemos un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico. En el síndrome nefrítico se dejan pasar estas proteínas globulinas. Por eso que una de las características del síndrome nefrítico es la pérdida de sangre, ¿sí? Porque comienzan a salir las globulinas, ¿ok? Imagínense que forman parte de los glóbulos rojos y ya en el espacio del túbulo contorneado proximal, ahí en el túbulo contorneado proximal, estas globulinas, imagínense que estas sean las globulinas, se van a adherir y van a formar una especie de cilindros, ¿sí? Cilindros hemáticos que van a ser detectados en un examen de orina. ¿Ok? Entonces, por qué puede afectarse este espacio de filtración? Puede ser por un problema autoinmune, membrana proliferativa, una nefropatía por autoinmune. Ahí están también otras enfermedades muy parecidas, el lupus, el Schönlein-Henoch, la crioglobulinemia. En fin, miren ustedes, todos estos producen anticuerpos acá en esta parte de los podocitos y de la unidad de filtración. Entonces, cuando los anticuerpos, imagínense, voy a poner de otro color los anticuerpos. Imagínense que acá va a haber anticuerpos en esta membrana. En esa membrana hay un anticuerpo y aquí hay otro anticuerpo y aquí hay otro anticuerpo, en fin. Y entonces ahí estos anticuerpos comienzan a lesionar, a lesionar. Estos anticuerpos van a producir una reacción inflamatoria que va a hacer que la urina de filtración pues se ensanche y comience a dar paso a las globulinas. ¿Entienden? Entonces, una de las causantes importantes en el síndrome nefrítico y en el síndrome nefrótico es el espacio. Mientras más abierto esté este espacio, más proteínas va a lograr escaparse. Si no está muy abierto, no está muy lesionado todavía, probablemente escapen las globulinas de los glóbulos rojos y formen cilindros hemáticos. Si está muy abierto esta unidad, si es muy ancho, muy espacioso, probablemente escapen las otras proteínas, ¿sí? Que contiene la sangre. Entonces, ese es el problema que tenemos cuando hay un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico. Y cuando hay un síndrome nefrítico, generalmente es un síndrome provocado por un problema de anticuerpos, ¿no es cierto? De anticuerpos. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo el espacio se va lesionando y la unidad de filtración pues se va ensanchando. Y la sangre se va filtrando de mala manera. Entonces, cuando hay síndrome nefrótico, ¿cuál es la fisiopatología? Debido a los antígenos, anticuerpos que se producen ahí en ese pequeño espacio de filtración, va a disminuir la filtración glomerular, va a haber escape de proteínas, proteinuria, les he dicho las hemoglobinas, va a haber una hematuria, ¿sí?
disminuye el volumen del filtrado glomerular, aumenta la reabsorción distal en los túbulos contorneados distales, disminuye la producción de sodio en orina y se produce oliguria. Como hay retención de sodio y agua, el volumen plasmático aumenta. Esto va a producir edemas, el gasto cardíaco aumenta y hay mayor resistencia periférica. Esto va a hacer que se produzca hipertensión. Miren ustedes en negrita las características del síndrome nefrítico. Y eso es pregunta de examen. Hay presencia de proteínas, proteinuria, pero relacionadas con los glóbulos rojos, es decir, las proteínas globulinas. Se disminuye la filtración glomerular, hay una retención de sodio y agua, lo que va a producir edema e hipertensión. Hematuria, edema e hipertensión son las características clínicas. Y si haces tú un examen general de orina, si solicitas un examen general de orina, vas a ver cilindros hemáticos, vas a ver glóbulos rojos. Normalmente en la muestra de orina no tiene que haber glóbulos rojos. Máximo puede haber hasta 3 glóbulos rojos por campo. Y eso es mucho. Normalmente no debe haber. Normalmente no debe haber. Pero imagínate que el reporte del examen de orina te dé cilindros hemáticos y además 50 glóbulos rojos por campo. Ay, caramba. Tú te das cuenta que se están escapando las proteínas de los glóbulos rojos, las globulinas. ¿Ok? Eso va a producir además edema, o sea, si el paciente tiene edema, generalmente miembros inferiores e hipertensión y además oliguria, eso te va a inclinar hacia la presencia de un síndrome nefrótico, ¿sí? En la evaluación clínica hay una hematuria, como les digo, en la orina, micro o macroscópica. Hay una proteinuria en la orina, entre 0,5 a 2 gramos por metro cuadrado de diuresis. La relación proteína-creatinina es menor a 2, normalmente es de 0,1 a 0,3. Hay oliguria, hay edema, hay hipertensión, hay complejos inmunes circulares. El sedimento urinario en el examen de orina tiene cilindros hemáticos, cilindros polinucleares y granulosos, que son gotas de proteínas. Esto es muy importante. Si tú pides a ese paciente, que generalmente son niños, ¿ok? El ácido y la proteína C, generalmente el ácido, que es la antiestreptolicina, es un compuesto para distinguir que hay la presencia del estreptococo beta hemolítico tipo A de Landser, porque es muy posible que ese niño haya tenido una faringoamigdalitis a repetición, que ese niño no haya sido bien curado por los antibióticos. Eso es lo que pasa normalmente en el campo. Les he dicho muchas veces, ¿no? Las mamás en el campo dejan que sus niños, cuando tienen faringoamigdalitis putácea, una faringoamigdalitis bacteriana causada por el estreptococo, generalmente es putácea, es decir, tú ves la boca, el fondo de la boca, la orofaringe de estos niños, las amígdalas están grandes y con pus, con puntos de pus, putácea. ¿Sí? Y generalmente esa faringoamigdalitis es producida por estreptococo beta hemolítico. Si ese paciente no ha recibido antibiótico, el remedio es siempre una penicilina.
o amoxicilina, por ejemplo, puede haber una reacción, como les estoy diciendo, inflamatoria glomerular. ¿Ya? Y esa reacción inflamatoria glomerular puede producir también síndrome nefrítico. O sea, no solamente puede haber, no solamente puede haber problemas autoinmunes en el síndrome nefrítico, sino puede ser que se produzca una reacción inflamatoria glomerular porque el bicho, el estreptococo, produce toxinas que van a ir a atacar el glomérulo, en este caso la membrana basal de la cápsula de Bowman, pero también va a atacar a las válvulas del corazón, que produce fiebre reumática. Entonces, puede producir una glomerulonefritis, ese bicho, la bacteria, puede producir una valvulopatía, ¿ok? Entonces, cuando se produce una reacción inflamatoria glomerular, se produce un síndrome nefrótico, las características clínicas ya saben lo que, ya saben qué son. Oliguria, edema, hipertensión arterial, sedimento urinario con cilindros hemáticos, cilindros polinucleares y granulosos, que son gotas de proteínas. Si has pedido ASTO, está elevado, ¿sí? Y puede incluso haber una azoemia, es decir, la urea y la creatinina pueden estar aumentados en la sangre, porque además se pide hemograma completo, se pide urea, se pide creatinina, se pide examen de orina, se pide ASTO, se pide proteínas C reactivas, ¿ok? Cuando tengas una infección urinaria y estés sospechando que esta infección urinaria es alta, es decir, que está atacando a los riñones, pide hemograma, pide examen de orina, pide proteína C reactiva, pide antiestreptolicinas, el ASTO, ¿sí? Pide urea y creatinina para ver si no están elevados en la sangre, ¿ok? Y te va a dar, un buen esquema. Si es posible internar a ese paciente, hay que cuantificarle la orina en 24 horas. ¿Ok? Ese paciente tendría que ser cuantificado en 24 horas cuánto está orinando, si está orinando adecuadamente. ¿Sí? Puede haber proteinuria, no te olvides, en la orina. ¿Ya? Y la hematuria, sangre en la orina, puede ser micro o puede ser macroscópico. Cuando te dicen que hay más de 5 glóbulos rojos por campo, digamos 50, 100, etcétera, ya estás hablando de una orina microscópica. Pero cuando el paciente te dice estoy orinando sangre, ya es una orina macroscópica, ¿no es cierto? Oliguria, edema, hipertensión, complejos inmunes circulantes, etcétera. ¿Y cuál es la orientación terapéutica en el síndrome nefrítico? Reposo durante la fase aguda. Los antibióticos son muy importantes. Generalmente estas bacterias son gram positivas, ¿ok? O sea, se necesita un antibiótico que pueda tener una buena cobertura contra gram positivos. La reducción de la sal por vía oral y parenteral es muy importante. Si es posible, hay que dar diuréticos de asa o tiacidas. Estos diuréticos de asa o tiacida, les cuento que actúan a nivel del túbulo contorneado del asa de Henle, de la porción ascendente del asa de Henle y del túbulo contorneado distal. Entonces, estos diuréticos nos van a ayudar a eliminar agua, ¿sí? Agua y también electrolitos. Hay que tratar la hipertensión arterial porque, claro, una de las características es la hipertensión. Restringir proteínas si hay azoemia y acidosis metabólica. Y en casos graves hay que hacer diálisis, ¿ok? Lo que quiere decir que si tienes un síndrome nefrítico y si es un niño,
sería mejor internarlo. Sobre todo si estás en un hospital de primer nivel y estás fuera de la ciudad, es mejor internarlo, iniciar su tratamiento, pedir los exámenes, etcétera, y después tal vez remitirlo a un estadio superior. ¿Ya? Síndrome nefrítico. ¿Y cuál es la diferencia con el síndrome nefrótico? La proteinuria es mayor, ¿sí? Porque ya no solamente se pierden globulinas, sino se pierde albúmina más, ¿no? Y otras proteínas que hay en la sangre. Entonces, la proteína es mayor a 2 gramos por metro cuadrado por día en la orina. Hay una hipoalbuminemia muy importante, menos 3 gramos por decilitro. La relación proteína-creatinina urinaria es mayor a 2. Hay lipiduria, hay hiperlipidemia, hay edema generalizado. La característica del síndrome nefrótico es que el edema es generalizado. En el nefrítico, el edema generalmente está en relación con los miembros inferiores. En el síndrome nefrótico, el edema está en relación general, es generalizado, ¿sí? ¿Y cuáles son las causas del síndrome nefrótico? Puede ser las enfermedades autoinmunes, ¿no? Estas enfermedades autoinmunes producen anticuerpos que van a ir a lesionar la membrana basal o la membrana de filtración, ¿sí? Pueden ser metabólicos y hereditarios. La diabetes mellitus generalmente termina en síndrome nefrótico, el hipotiroidismo. Pueden ser infecciosas, ¿sí? Como las bacterianas tipo glomerulonefritis post-streptococa. Pueden ser endocarditis, nefritis, víricas, paludismo, toxoplasmosis. Miren ustedes, pueden haber bacterias y virus, ¿ok? Algunos fármacos pueden también lesionar eh, esa cápsula de Bowman, esa triple capa que tiene la cápsula de Bowman. El probenecid, la heroína, el captopril, bueno, y otros, ¿no? Neoplasias y otros, ¿no? La preeclampsia, nefroangioesclerosis, nefropatía de reflujo podrían ser causas de síndrome nefrótico. La diferencia es que aquí sí va a haber una gran pérdida de proteínas, ¿sí? Sobre todo las proteínas sanguíneas del tipo de la albúmina, ¿no? O sea, hay una hipoalbuminemia generalizada en la sangre, se pierde la presión oncótica en los vasos sanguíneos, ¿ok? Porque la presión oncótica está dada gracias a las proteínas, y como el líquido, el agua, se va hacia el espacio intersticial, va a haber un edema generalizado, puede haber derrame pleural, puede haber ascitis, puede hacer una anasarca, ¿no? La disminución de filtración va a estar disminuida y va a haber retención de sal y agua, ¿no? Por el edema. Entonces va a haber un daño glomerular importante acá, ¿no? No se olviden que no se olviden que si esta era la arteriola aferente, este era el glomérulo, ¿sí? Este era el glomérulo. Y este era la arteriola deferente. No se olviden que la cápsula de Bowman que está al lado del glomérulo, esta cápsula de Bowman está formada por una triple capa, ¿no? El endotelio, que son unas células que están muy unidas y muy juntitas al glomérulo, ¿sí? La membrana basal, importante. Y después vamos a ver los podocitos que están separados, están un poco separados, y en medio de los podocitos hay la unidad de filtración, ¿no? Entonces, estos podocitos pueden ser destruidos
la membrana basal puede ser destruida y entonces la filtración va a ser complicada, ¿no? Complicada, ¿ya? Bien. En el síndrome nefrótico, las realidades fisiopatológicas que en en el, en el sistema nervioso existe normovolemia e inclusive hipervolemia, porque la sangre se concentra en el sistema nervioso. Lo anterior apoya el aumento del péptido natriurético atrial, que es una hormona muy importante que está formada, fabricada, si quieren, por, por por la aurícula derecha. Los bloqueantes ECA no generan natriuresis. En el síndrome nefrótico existe retención primaria de sodio. La glomerulonefritis puede generar retención de sal y edema. ¿Ya? ¿Cuál es el laboratorio? La clínica, proteína grave mayor a 2. El cociente proteína creatina al azar es mayor a 2. Hay hipoalbuminemia. El edema es generalizado, puede combinarse con ascitis, hidrotórax, hidratrosis, edema palpebral, etc. ¿Ya? Hay hiperlipemia, aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos. Hay hipertensión arterial o hipotensión arterial. Las globulinas están disminuidas, las albúminas están disminuidas, los factores de coagulación también están disminuidos, las plaquetas aumentadas, el fibrinógeno aumentado. ¿Sí? Factores de coagulación también son proteínas, pueden escaparse por la cápsula de... Hay oliguria o insuficiencia renal. En el síndrome nefrótico, como hay pérdida de inmunoglobulinas, de anticuerpos, es muy importante las infecciones oportunistas, ¿sí? Hay trastornos de la coagulación porque también se pierden factores de la coagulación. Hay complicaciones cardíacas por el aumento de la bulimia, los edemas, la hipertensión, complicaciones cerebrales. Si es un niño que tiene un síndrome nefrótico crónico, puede haber retraso del crecimiento, mineralización, kwashiorkor, hipometabolismo, malnutrición, calórico-proteica, etc. ¿No? Entonces, el síndrome nefrótico es mucho más complicado que el síndrome nefrítico. Y la orientación terapéutica del síndrome nefrótico es dieta sin sal, ni grasas animales y disminución de proteínas. Tratamiento etiológico, si es posible, diuréticos de forma escalonada, que se pueden dar diuréticos de tiacidas de lasa, ahorradores de potasio, hay que dar albúmina, se pueden dar estatinas y polipemiantes eh, para disminuir el nivel de lípidos, inhibidores de la ECA, los IECAS, para disminuir la presión arterial, heparina y anticoagulantes, eliminación de antígenos infecciosos. O sea, es importante que la orientación terapéutica esté dirigida al tratamiento etiológico si es posible, ¿no? Claro, si es infeccioso podemos darle tratamiento. Si es autoinmune es muy complicado el asunto, ¿no? Entonces, miren, hay algunas diferencias importantes. Este cuadro es muy importante. Quiero que lo tomen en cuenta entre el síndrome nefrótico y nefrítico. La proteinuria en el síndrome nefrótico es bastante intensa, ¿no? No tanto en el nefrítico. La albúmina en el síndrome nefrótico está muy disminuida, ¿sí? Porque se pierde. En el nefrítico no tanto.
La hematuria, pues en el nefrótico puede estar presente, puede o no estar presente. En el nefrítico sí está presente. La presión arterial en el síndrome nefrítico sí es alta. En el nefrótico puede o no estar alta. El edema en el síndrome nefrótico es un edema generalizado. En el nefrítico no es tanto un edema de miembros inferiores. En el síndrome nefrótico, el filtrado glomerular puede estar igual o disminuido. En el nefrítico está disminuido. ¿Sí? El volumen medio de la orina en 24 horas puede estar igual o disminuido en el nefrótico y bien disminuido en el nefrítico. Los lípidos y en el plasma están muy elevados en el nefrótico, ligeramente elevados en el nefrítico. Este cuadro es muy importante porque les va a servir para hacer diferencias entre el síndrome nefrítico y nefrótico. Es muy frecuente en nuestro medio los síndromes nefríticos y nefróticos. Cuando ustedes roten por algún hospital de infecciosas y sobre todo pediátrico, van a ver muchos niños con síndrome nefrítico, nefrótico, pero es importante también saber la fisiopatología y determinar cuál es el origen. Podría ser infeccioso, podría ser autoinmune de este síndrome nefrítico. Hoy día estamos llevando síndrome nefrítico y nefrótico. Me faltan unos 2 o 3 temas para terminar. El jueves seguramente voy a terminar. Y de ahí vamos a dar examen. Dios mediante el paro, ojalá se resuelva, ¿no? Pero es importante también, la otra cosa que les quiero decir, es importante que apoyemos al paro, porque si no apoyamos, la universidad se puede cerrar. No sé si han escuchado a Reinerio Vargas, ¿no? El gobierno le da en octubre, noviembre, diciembre y el aguinaldo, le da un soporte a todas las universidades públicas, los 3 últimos meses del año. Entonces, todas las universidades públicas para mantenerse reciben ese soporte. ¿Cuál es la condición? Mutis, no reclaman nada, ¿no? Como ahora está llevando adelante el reclamo la Gabriel René Moreno a través de sus autoridades, es posible que no nos den ese soporte económico. Si no nos dan ese soporte económico, no hay plata para que funcione la universidad y se cierra. La universidad se cierra. Y los damnificados vamos a ser todos, pero sobre todo ustedes, ¿no? Ya están en la mitad de la carrera, al año van a pasar a 4º año, imagínense cerrar la universidad. Por eso que es importante que creo que todos tengamos que apoyar, ¿no es cierto? Entonces, yo les pido que por favor, de una u otra manera, apoyemos este. Bueno, nos vemos el jueves. Un gusto verlos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego.